Saludos, estimados estudiantes. De parte de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Cátedra de Registros de Salud, les presento el tema del capítulo 3 de la asignatura de Codificación para la Clasificación Internacional de Enfermedades. El capítulo 3 lleva por nombre Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad. Abarca los códigos de la letra D50 a la D89. Como parte de la presentación, tenemos el siguiente contenido de lo que se va a mostrar. Hablaremos sobre las generalidades del capítulo 3, su estructura, así como notas específicas para este capítulo de acuerdo con el volumen 2 del manual de instrucciones y para concluir unos ejercicios prácticos de la teoría vista. Para comentarles sobre las generalidades de este capítulo, la CIE-10 clasifica para este capítulo las enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, incluyendo vaso, médula ósea y tejidos linfáticos. Además, este capítulo incluye ciertos trastornos del mecanismo inmune, tales como inmunodeficiencias, excepto el SIDA, parte de las reglas que veremos más adelante. Este capítulo también abarca los códigos comprendidos entre las categorías de la letra D50 y D89. Muy bien, pero ahora nos surge la duda de qué significa la palabra que tanto se relaciona a este capítulo 3 y hablamos de la hematopoiesis. La hematopoiesis es un proceso de formación, desarrollo y maduración de los elementos que forman la sangre. ¿Cuáles son estos elementos? Eritrocitos o glóbulos rojos, leucocitos o glóbulos blancos y las plaquetas o trombocitos. Todos estos elementos se encuentran en la médula ósea y son los responsables de formar todas las células que circulan por la sangre. Pero, ¿qué sucede cuando hay un cambio anormal en este proceso de la hematopoiesis? Se puede alterar la cantidad o calidad de algunos o todos estos elementos de la sangre. Por ejemplo, una disminución de estos elementos producirá anemia. Un aumento de plaquetas provocará una trombocitosis o una disminución de los tres elementos será una pancitopenia. La bisitopenia es la disminución de dos series sanguíneas, por ejemplo, anemia y leucopenia, o también trombocitopenia y leucopenia. ¿A qué se debe lo expuesto anteriormente? Porque la CIE-10 clasifica en este capítulo 3 todas estas alteraciones de la sangre y lo realiza de la siguiente forma. Las anemias carenciales o nutricionales abarcan de la letra D a 53. Anemia hemolíticas de la D55 a D59. Anemias aplásticas y otras anemias y síndrome de insuficiencia medular van de la D60 a D64. Los defectos de la coagulación, púrpura y otras afecciones hemorrágicas se clasifican de la letra D65 a D69. Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos van de la D70 a D77
y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad abarcan de la D80 a D89. Muy bien, a continuación vamos a determinar conceptos y clasificaciones para cada uno de esos grupos. Iniciamos con las anemias carenciales o nutricionales, que abarcan los códigos de la D50 a D53. Este tipo de anemias es un trastorno caracterizado por la producción inadecuada de hemoglobina o eritrocitos, debido a deficiencia nutricional de hierro, ácido fólico o vitamina B12, y se clasifican para la categoría D50 tenemos las anemias por deficiencia de hierro y se incluye la anemia ferropénica, hipocrómica, sideropénica. En la categoría D51 nos encontramos con la anemia por deficiencia de vitamina B12, pero excluye la deficiencia de vitamina B12. Esta se clasifica con el código E53.8. En la categoría D52 se ubica la anemia por deficiencia de folatos. En la D53 tenemos otras anemias nutricionales. En esta categoría se incluye anemia megaloblástica insensible a vitamina B12 o terapia de folatos. El siguiente grupo comprende las anemias hemolíticas y se encuentran de la D55 a la D59. Este tipo de anemias es un trastorno en que los glóbulos rojos se destruyen más rápidamente que la producción de la médula ósea. El término para la destrucción de los glóbulos rojos es hemólisis y este grupo se clasifica de la siguiente forma. La categoría D55 comprende la anemia debida a trastornos enzimáticos y excluye aquella anemia debida a deficiencia enzimática inducida por drogas. Esta se encuentra en la categoría D59 con el código D59.2. Para la categoría D56 se ubica la talasemia. En la D57 están los trastornos falciformes, pero excluye otras hemoglobinopatías que van con el código D58 y la talasemia beta falciforme con el código D56.1. En la categoría D58 tenemos otras anemias hemolíticas hereditarias y en la D59 se encuentra la anemia hemolítica adquirida. Continuamos con los grupos de las anemias aplásticas y otras anemias que abarcan de la D60 a D64. En este tipo de anemias, las células madre están dañadas. Como resultado, la médula ósea está vacía o aplásica o contiene pocas células sanguíneas, en este caso hipoplásica. La causa más común de la anemia plásica es cuando el sistema inmunitario ataca las células madre de la médula ósea y se clasifican en la categoría de 60 tenemos aplasia adquirida exclusiva de la serie roja, eritroblastopenia, e incluye aplasia eritrocítica adquirida del adulto con timoma. Para la categoría D61 están otras anemias aplásticas, pero excluye a granulocitosis que se incluiría en la D70.
En la categoría D62 se incluye la anemia posthemorrágica aguda, pero excluye aquella anemia congénita debido a pérdida de sangre fetal. Esta se ubicaría en el código P61.3. Para la categoría D63 tenemos la anemia en enfermedades crónicas clasificadas en otra parte. En la D64 se encuentran otras anemias, pero se excluye la anemia refractaria, como SAI, cuya traducción sería sin otra indicación y lleva el código D46.4. Con exceso de blastos, con el D46.2. Con transformación, D46.3. Sideroblastos con el D46.1 y sin sideroblastos para el código D46.0. Muy bien, continuamos con el grupo llamado defectos de la coagulación, púrpura y otras afecciones hemorrágicas, que abarcan de la letra D65 a la D69. Estos trastornos hemorrágicos son un grupo de afecciones en las cuales hay un problema con el proceso de coagulación sanguínea del cuerpo. Estos trastornos pueden llevar a que se presente sangrado intenso y prolongado después de una lesión. El sangrado también puede iniciarse de manera espontánea y se clasifica en las siguientes categorías. D65, coagulación intravascular diseminada, síndrome de desfibrinación. Se incluyen afibrinogenemia adquirida, coagulación intravascular difusa o diseminada, sus iniciales C y D, coagulopatía de consumo, hemorragia fibrinolítica adquirida. La púrpura de tipo fibrinolítica y fulminante, pero excluye en que complica el aborto, embarazo molar o ectópico. Estos llevarían los códigos de la O00 a O07 y O08.1. Embarazo, parto y puerperio con los códigos O45.0, O46.0, O67.0, O72.3. Y cuando complica al recién nacido se registra P60. Para la categoría D66 se encuentra la deficiencia hereditaria del factor 8. Tenemos la deficiencia del factor 8 con defecto funcional y la hemofilia de tipo SAI sin otra indicación, tipo A y clásica, pero excluye la deficiencia del factor 8 con defecto vascular. Este lleva el código D68.0. En la categoría D67 se encuentra la deficiencia hereditaria del factor 9, deficiencia del componente tromboplastínico del plasma, CTP, y factor 9, con defecto funcional, enfermedad de Christians, hemofilia B. Categoría D68, aquí se incluyen otros factores de la coagulación, pero se excluyen aquellos factores de efectos de la coagulación que complican el aborto o embarazo ectópico o molar. Para este se registran los códigos de la O00 a la O007 y O08.1 y excluye también cuando complican el embarazo, parto y puerperio. Para estos casos se ingresan los códigos O45.0,
O46.0, O67.0 y O72.3 según corresponda. En la categoría D69 se agrupa la púrpura y otras afecciones hemorrágicas, pero excluye la púrpura crioglobulinémica, para la cual se ingresa D89.1, y la fulminante con el D65. La púrpura hipergamaglobulinémica benigna con el código D89.0. La trombocitopénica trombótica con el M31.1, trombocitopenia hemorrágica esencial con el D47.3. Continuamos con el siguiente grupo. Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos que abarcan de la D70 a D77. Estos trastornos agrupan a pacientes ingresados por cualquier enfermedad hematológica, hematopoyética o inmunológica, y los podemos clasificar en la categoría D70, agranulocitosis, y se presentan agranulocitosis genética infantil, angina agranulocítica, enfermedad de Kostma, esplenomegalia neutropénica y la neutropenia, que incluye, sin otra especificación, cíclica, congénita, esplénica primaria, la inducida por drogas, periódica y tóxica. Hay que destacar que si desea identificar el tipo de la droga en los casos de inducción, se debe utilizar el código adicional de causa externa del capítulo 20. Esta categoría excluye la neutropenia neonatal transitoria, para lo cual se utiliza el código P61.5. En la categoría D71 se incluyen los trastornos funcionales de los polimorfonucleares neutrófilos, los cuales son defecto del complejo receptor CR3 de la membrana celular, disfagocitosis congénita, enfermedad granulomatosa infantil, crónica y granulomatosis séptica progresiva. Para la D72 se agrupan otros trastornos de los leucocitos, pero se excluye la basofilia con el código D75.8, neutropenia con el D70, preleucemia síndrome para el D46.9 y trastornos de la inmunidad que abarcan de la D80 a D89. En la categoría D73 se encuentran enfermedades del vaso. Para la D74 tenemos methemoglobinemia. En la D75 se agrupan otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, pero excluye agrandamiento de los ganglios linfáticos con el código R59, hipergamaglobulinemia sin otra especificación con el código D89.2 y la linfadenitis sin otra especificación para el I88.9, aguda con el código L04, crónica en la I88.1 y mesentérica aguda crónica en I88.0. En la categoría D76 tenemos ciertas enfermedades que afectan el tejido linforreticular y al sistema reticuloendotelial. Esta excluye enfermedad de Lederer-Schweiz para el C96.0. Histiocitosis maligna con el código C96.1, la reticuloendoteliosis o reticulosis de tipo leucémica con el C91.4
Limpomelanótica I89.8. Maligna se registra el C85.7. Medular histiocítica con el C96.1 y no lipídica para el C96.0. La categoría D77 implica otros trastornos de la sangre y de los órganos hematopoyéticos en enfermedades clasificadas en otra parte. Para la fibrosis del vaso en la esquistomiasis de Uhórcida con el B65. Para el último agrupamiento tenemos ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad. Incluye las categorías de la D80 a la D89. Los trastornos autoinmunitarios se presentan cuando el sistema inmunitario no reconoce sus propios tejidos y los ataca. Entre estos se incluyen los defectos del sistema del complemento sarcoidosis, los trastornos de inmunodeficiencias, excepto los debidos al virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, pero también excluye la enfermedad autoinmune sistémica sin otra especificación con el código M35.9, la enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, con los códigos de la B20 a B24, y los trastornos funcionales de los polimorfonucleares neutrófilos con el D71. En la categoría D80 se agrupa la inmunodeficiencia con predominio de defectos de los anticuerpos. Para la D81 tenemos las inmunodeficiencias combinadas, pero excluye a gamaglobulinemia recesiva autosómica, tipo suizo, ya que registra el código D80.0. En la D82 se encuentra la inmunodeficiencia asociada con otros defectos mayores y excluye la ataxia, telangiectasia de Lois-Barr para el código G11.3. En la categoría D83 está la inmunodeficiencia variable común. En la D84, otras inmunodeficiencias. D86, sarcoidosis. Y en la D89, otros trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad, no clasificados en otra parte, pero excluye la falla y rechazo de trasplante con el código T86, la gamanopatía monocional en la D47.2 y la hiperglobulinemia sin otra especificación con el código R77.1. Hemos concluido la categorización del capítulo 3. Sin embargo, es importante resaltar que para cada capítulo de la CIE 10 existen notas específicas que debemos contemplar al codificar. Por ejemplo, el volumen 2 de la CIE 10 contiene guías para el registro y la codificación en caso de que existan dudas en la selección de la afección principal. Es importante destacar que si las notas específicas del capítulo 3 indican lo contrario, debe aplicarse lo indicado anteriormente. Algunas de las afecciones clasificables en este capítulo 3 pueden ser el resultado del uso de medicamentos o de otras causas externas y se pueden utilizar códigos del capítulo 20 como códigos adicionales opcionales. Por ejemplo, cuando la afección principal es la anemia por deficiencia de folato provocada por trimetropina o cuando la anemia es por otras afecciones.
Se recomienda codificar la anemia por deficiencia de folato provocada por medicamento, con el código D52.1 como la afección principal. También se puede usar el Y41.2 que indica efectos adversos de drogas, antipalúdicas y agentes que actúan sobre otros protozoarios de la sangre durante su uso terapéutico, como código adicional opcional. Para concluir este capítulo, se adjuntan ejemplos a modo de casos de práctica para el aprovechamiento del curso y mejora en el conocimiento. Agradezco la atención brindada. Éxitos en su carrera.